licenciado en Economía, Alfredo Concurat, que viene a aclararnos un poco lo que sucedió ayer en el Congreso con el presidente Javier Milei. Algunos puntos claves de esta presentación del presupuesto 2025 que hizo el presidente anoche. Buen día, Alfredo. Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Buen día, Alfredo, gracias por visitarnos. No, un gusto, ya saben que me gusta pasar cuando puedo y charlar un poco si estamos hablando de economía. Así es, de economía estamos hablando, porque nuestro presidente también es economista, sí. Y dijo, bueno, me voy yo a hacer la presentación del presupuesto 2025, que no esté Caputo al mando encabezando la presentación, sino que él dijo, bueno, yo soy economista y también puedo hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó anoche en el Congreso? Bueno, nada nuevo, que no digan los manuales de economía, ¿no? Parece que Milei lo trajo como si fuera un superdotado de otra galaxia, pero la verdad es que en teoría fiscal, en materia de política fiscal, tenemos dos grandes puntos de vista, digamos. Una es decir, bueno, esto es lo que se va a gastar por tal y tal motivo, lo justifica el gobierno de turno, y después, bueno, a medida que se va recaudando, se va cubriendo esas necesidades. Y la teoría que parece que fuera arrancada de un milagro en su cerebro es déficit cero, o la típica de decir, bueno, en medida que yo tengo, gasto, que es lo inverso. Nada nuevo en materia teórica, pero él lo planteó como si hubiera salido de una brillantez de su cabeza, y que fueran a partir de ese momento lo fantástico que necesita el país. Él, para lo teórico, en términos de economía, es, bueno, la tiene clara, digamos, en la teoría, pero hay que ver si se puede llevar a la práctica todo lo que él plantea. En realidad, llevarlo a la práctica no sería tan difícil, sí, serían bastante dolorosas algunas de las implicancias que puede llegar a traer este tipo de planteamiento de déficit cero. Es decir, si yo tengo que garantizar un equilibrio fiscal, sí o sí terminando con emisión y con deuda, no queda otra que gastar menos. Gastar menos va a implicar sí o sí menor gasto social por parte del Estado, lo que va a afectar principalmente a las clases sociales más bajas y a la clase media, ¿no? Esto, Alfredo, bueno, él busca reducir el gasto, lo ha hecho, aún con las consecuencias que hemos ido viendo, esta reducción de gastos, pero al mismo tiempo su modelo viene también a hacer mermar los ingresos del Estado Nacional, ¿no? Porque hay una recaudación menor con la baja del consumo y demás. Claro, bien lo explicó también ayer él, esto hay que aclararlo, que si llegara a haber una caída del ingreso, sea del PBI, claramente el Estado va a tener menos recaudación, y si tiene menos recaudación va a tener menos gastos, con lo cual sí o sí va a terminar afectando esto a lo que son partidas sociales. Estamos hablando de partidas sociales que después habrá que discutir el tipo de prioridades que le damos todos los miembros de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de salud, educación, estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de mucho más cosas que simplemente un subsidio a X cosas que por ahí nos molesta, es lo que se escucha generalmente en la calle, ¿no? Cuando Milei habla del equilibrio fiscal, dice que lo va a defender con uñas y dientes, a cualquier costo. Vuelvo a repetir, son cuestiones de prioridades que hoy por hoy legítimamente ha ganado las elecciones, y claramente la sociedad eligió eso. Así que nada, pensemos que cuando consumimos hospital, cuando consumimos salud, cuando consumimos educación, escuela, cuando consumimos transporte, todo eso es gasto del Estado. Capaz que se reduzca, y ¿a quién va a afectar principalmente? Evalúen eso cuando vayan a poner su voto el día de mañana en unas nuevas elecciones, cuáles son las prioridades que están votando. Claramente este gobierno deja bien en elocuencia cuáles son sus prioridades, ¿no? Y lamentablemente debo decirlo que esto va a perjudicar a la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, que somos todos clase media o clase media baja. Sí. Me interesa preguntarte algo
En particular, viste que por la grieta y la pasión y el fanatismo, muchas veces a lo mejor no nos detenemos en el contenido de lo que dicen los principales referentes, sino más bien en los modos, qué sé yo, como sucede con Cristina Kirchner y con Milei. Cristina volvió a hablar el viernes a la tarde y Milei anoche de vuelta ratifica lo que él cree, que parece estar convencido de que la inflación es por la emisión monetaria o por culpa al déficit, ¿no? Y Cristina Kirchner vuelve a decir de que la Argentina es un caso único en el mundo y que el problema es la economía bimonetaria. ¿Cómo nos explicas eso, Alfredo? ¿Y cuál es qué es lo que crees vos, que por qué tenemos la inflación que tenemos? Pasen los gobiernos que pasan, ¿no? Porque también es un problema ya muy crónico de la Argentina. Bueno, los manuales clásicos de economía dicen lo que está ahí un poco argumentando Milei, ¿no? Che, si yo tengo déficit y el déficit lo financio con emisión monetaria, eso va a generar inflación. Eso bajo un montón de supuestos que en muchas economías se da, y así está explicado teóricamente. Pero bueno, Argentina también es cierto, tiene sus particularidades y no siempre se ve reflejado en una cuestión estadística que la emisión monetaria genera inflación. Uh-huh. Aparte, vamos a un caso acá al lado de Chile, que es un modelo que tanto le gusta a nuestro presidente. Chile tiene déficit fiscal ya reiteradamente hace un montón de años, sí, y no tiene inflación. Sí. Entonces podríamos decir que hay un montón de situaciones y casos particulares en el mundo donde no se ve reflejado exactamente cómo está descrito en la teoría clásica económica, que es el manual de muletilla de Javier Milei, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros inflación? Nosotros somos muy particular, pero retrotraguémonos unos cuantos años atrás, busquen por favor en estadística. Sí. La inflación en Argentina era el 4, el 5, el 6% como una locura con Guzmán. Sí, que es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Que ahora, bueno, estamos teniendo un 4,2 sí, según el INDEC. Pero digamos, si después de un 25, un 20 festejas el 4, parece que fue un gran mérito del presidente. Sin embargo, estamos volviendo a los mismos valores que teníamos el año pasado, ¿no? Uh-huh. Esto que dice Milei, que vamos a tener un dólar a 1.207 pesos en diciembre de 2025. ¿Cómo ves esos parámetros que ha definido? Y rebote del PBI el año que viene, el 5%. Sí, muy optimista. Para mi punto de vista, muy optimista. Ojalá, creo que está planteando un escenario en el cual todos los años, todos los astros se alinean en favor y en virtud de su proyecto económico, y eso solo lo va a poder lograr con un condicionante imposible de sacar como condimento, que es las reservas. Hoy no las tenemos y la única forma de incrementar esas reservas para poder llegar a apuntalar un poco lo que quiere Javier Milei son exportaciones, que lamentablemente no terminan de traccionar porque el dólar está barato, préstamos internacionales que ya no nos los presta el FMI, así que creo que la ficha principal que está apuntando hoy la presidencia es el blanqueo de capitales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves este planteo del presidente, que no sé si aún lo mantiene, de la economía bimonetaria? Y se está un poco diluyendo, ¿no? Cambia el discurso constantemente, es un gran artífice de generar expectativas. Es un fantoche que genera diciéndote constantemente, che, lo mejor está por venir, che, vamos por este lado, pero bueno, la gente está descreyendo, ya tiene una imagen positiva por debajo del 40% y ya una imagen negativa ya en alza, ¿no? Lo que pasa es que esto, como el cuento del pastorcito, tantas veces que decía una mentira que al final no te la creen. Pero bueno, hay que reconocer la habilidad que ha tenido para generar esa expectativa positiva en la mayoría de la población, por eso salió presidente, ¿no? Uh-huh. ¿Y para vos lo mejor está por venir? ¿Cómo ves el futuro con las políticas que está tomando el presidente? Bueno, yo lamentablemente soy un poco crítico de la situación. Creo que algunas medidas se tendrían que haber llevado adelante con mayor consenso político, que falta madurez en todo el arco político del país.
siempre esa grieta fue tan destructiva, ese péndulo de ir y venir de un lado para otro siempre fue bastante destructivo para la calidad de vida de los argentinos, y creo que este camino indefectiblemente lleva a una situación peor, ¿no? Estamos hablando de una reprimarización de la economía, donde se fomenta todo lo que es petróleo, todo lo extractivo, todo lo que es minería, todo lo que es litio. Sigue siendo una vedette la agroexportación, no tanto, pero sigue siéndolo, y en el medio queda en el camino, con una política totalmente tajante, miles de pymes y puestos de trabajo que generaban riqueza en el país, ¿no? Uh-huh. Cuando Milei, bueno, por ejemplo, Cristina Kirchner también vuelve a decir el viernes que hay que discutir el problema de la Argentina, que es la economía bimonetaria. No he leído de qué manera esa discusión podría derivar en algún tipo de política que atienda a esa cuestión que tenemos los argentinos. ¿Cuál es para vos, Alfredo, la salida a este problema? Que creo que coincidís, ¿no? De que tenemos esta cuestión de que pensamos mucho en el dólar, ¿no? Ella, por ejemplo, dijo el viernes, Cristina Kirchner, que eso no sucede en ningún otro país. Lo que pasa es que Argentina tiene una estructura productiva muy dependiente de divisas internacionales. ¿Cómo se explica esto? La mayoría de nuestro proceso industrial, ¿sí?, requiere de productos importados. Estamos hablando de que compramos una computadora Made in Nacional, o un lavarropa Made in Nacional, o un auto, pero la mayoría de sus componentes son importados. Entonces, para que la industria funcione, requerimos más dólares para poder comprar esos componentes. Entonces, estamos atados en ese cuello de botella que no podemos salir. Sí o sí necesitamos divisas genuinas, con lo cual sí estoy de acuerdo con la proyección que hace el gobierno de potenciar lo extractivo, nuestras riquezas naturales. Lo que no estoy de acuerdo es que solamente se potencie eso en detrimento de todas las pymes, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? Porque va a haber un aumento del desempleo, y eso es crítico para la desesperación de quien pierde su puesto de trabajo. Uh-huh. ¿Cuál es tu punto de vista de económicamente cómo estamos siendo vistos a nivel global? ¿Qué te parece a vos? La mayoría del mundo se maneja con números fríos. Entonces, las grandes corporaciones y los grandes inversores en el mundo hacen negocios, no están mirando la parte social que sí tiene la economía. O sea, la economía se divide en dos grandes ramas, la macro y la micro. La macro es claramente una ciencia social. La micro puede ser una ciencia mucho más, es social, pero bueno, es más dura, por así decirlo. Entonces, cuando sacamos el componente social de la macroeconomía, vemos ese Excel que a mí me tiene que cerrar el déficit, me tiene que no generar inflación, me tiene que cerrar numeritos. Y en eso es lo que miran por ahí los grandes gurúes que quieren hacer negocio en determinados países que esos números cierran. Entonces, visto de afuera, parece que la cosa estuviera funcionando, y por eso tiene el apoyo todavía, yo creo que suicidándose de la industria, ¿no? De lo que es la industria pesada argentina. Está a favor, o todavía dándole el apoyo a un gobierno que ha hecho paralizar casi todas las ramas industriales más importantes del país, a excepción de lo extractivo, ¿no? Esto que decís vos de que te cierre el Excel, es un poco lo que busca el presidente. Capaz no tiene en cuenta otros factores, como lo social y todo esto. No lo tiene en cuenta, y aparte no pareciera que no le importa, pero también tiene el aval social, porque el aval social lo votó, así que lamentablemente hay muchos compatriotas que la están pasando de una manera bastante difícil, ¿no? Bueno, dejamos de lado todo esto que es la solidaridad social, el entramado productivo pyme que genera tantos puestos de trabajo. Bueno, creo que se viene un cambio de paradigma si este modelo se termina de consolidar, ¿no? Uh-huh. Alfredo, antes de despedirnos, esto de que Milei convirtió a la Argentina cara en dólares, desbúrranos, ¿por qué lo hizo y qué es bueno o malo para el conjunto de la población, para nosotros? Más que hacerlo, es consecuencia de sus políticas. Yo no creo que a lo mejor sea un efecto de deseo. Ajá. Pero lamentablemente, como la inflación no baja, porque
no respondí por ahí la pregunta anterior de que ¿por qué la inflación en Argentina? Y porque nada, venimos heredándola con una cuestión endógena mucho más compleja que es solamente acomodar un Excel. Entonces, como la inflación va a un 4%, supongamos, y el dólar se devalúa un 2%, cada vez queda el dólar más barato. Claro. O sea, el dólar se bajó más del 30% de lo que va del año. O sea, hoy el valor real del dólar, lo que genera el poder de compra de un dólar, es un 30% más barato ahora que a principio de año. Y eso, ¿qué detrimento tiene en el país? Que las empresas argentinas que producen bienes que terminan cobrando dólares son mucho menos productivas, claro. Son menos competitivas, tienen que competir por un producto que sale al mercado con una empresa brasilera, Chile, China, Estados Unidos o Europa, y obviamente le cuesta mucho más porque el dólar está muy barato. Para que se entienda para el oyente, hoy es barato ir a comer a un restaurante en Madrid, o sea, me sale más barato capaz que en Madrid que en Villa María a comer. Entonces, antes que venían muchos turistas argentinos del exterior de la Argentina, ahora no vienen más. Además, nos cuesta a nosotros más barato ir a Brasil que pasar vacaciones acá en Argentina. Entonces, son dólares que terminan saliendo del país porque no somos competitivos. Bien, gracias Alfredo por sumarte, por aclararnos un poco de lo que sucedía ayer en el Congreso con el discurso de Javier Milei, que más que la presentación de un presupuesto, bueno, como decíamos anteriormente, fue más un discurso de chicanas con respecto a otros espacios y demás. Gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes, un gusto. Gracias, Alfredo. Bueno.